Buenos días, soy Rosario Morales y trabajo en el Centro de Salud de Cartagena Oeste como médica de familia. En primer lugar, quiero dar las gracias por invitarme a participar en este estupendo proyecto, que ya no es un proyecto, sino un programa. Y bueno, me siento muy honrada de estar aquí y poder hablar con vosotros. El objetivo de esta sesión fundamentalmente es reflexionar sobre lo que es nuestro trabajo y cómo es nuestra comunicación con los pacientes que tienen problemas cardiológicos. Entonces, en primer lugar, vemos las dimensiones de nuestra profesionalidad, cómo se asemeja pues, a un taburete que tiene 3 patas y que para hacer su función necesita tener íntegras las 3. Una de ellas es la competencia científico-técnica, a la que llegamos a través de una formación continuada basada en las mejores evidencias y lo más independiente posible. Otra pata de este taburete es la ética, la ética con la que trabajamos con nuestros pacientes, los valores que la rigen, y no solamente la ética asistencial, sino también la ética docente, cómo transmitimos a nuestros residentes, a los estudiantes de medicina, los valores que rigen la medicina y la enfermería. Y luego otra tercera pata, que es en la que nos vamos a centrar hoy, que son las habilidades de comunicación. La comunicación tiene una importancia trascendental que no se nos olvida a nadie, y es que es una competencia clínica más, aparte de todas las que desarrollamos, de exploración física, exploraciones complementarias, etc. En esta competencia es donde se llevan a cabo otras competencias. Si nosotros no tenemos buenos datos, buena información de nuestros pacientes, difícilmente llegaremos a hacer buenos diagnósticos. Y si no somos capaces de hacerles llegar la importancia que tienen para ellos las medidas terapéuticas que les proponemos, de forma que se consiga una buena adherencia terapéutica, pues tampoco podremos desarrollar el resto de competencias. Tiene un poder terapéutico fundamental. Es muy importante que cuando los pacientes salgan de nuestras consultas sientan que están mejor que cuando entraron, o por lo menos no están peor. Y también tenemos que tener en cuenta que los efectos que tiene la comunicación en la relación y en el proceso de salud de nuestros pacientes pueden ser observadas, pueden ser experimentadas, se pueden reproducir. Esto es algo que todos los días vemos, pues cuando algo nos va bien con nuestros pacientes, vemos que conseguimos efectos beneficiosos, pues esas pautas las repetimos. Y cuando vemos que no es así, pues conviene que lo dejemos de hacer. No siempre vamos a conseguir efectos distintos si siempre hacemos lo mismo. Y luego también muy importante es tener en cuenta que se puede enseñar y aprenderse de forma efectiva. No es algo que vaya ligado a nuestra idiosincrasia personal, sino que es algo que podemos trabajar. No se oye. Vale. Muy bien. Y bueno, ya nos planteamos 2 modelos de atención, uno el centrado en la enfermedad y otro el centrado en la persona, en el paciente. Esta es una breve reseña histórica desde Osler, en el que hablaba de que los cuidados tenían que proporcionarse de forma particular al paciente y no a las características específicas de la enfermedad. Luego el concepto de medicina centrada en el paciente, que acuñó Bali, y ya por último el modelo más trabajado de McWhinney, en la que él expresaba sobre todo de qué manera los pacientes nos consultan cuando su tolerancia al problema que tienen así lo demanda o exceden el límite de tolerancia a la ansiedad del paciente. Cuando nos planteamos la forma de atender a los pacientes centrados en su enfermedad o centrados en ellos, vemos que cuando nos centramos en la enfermedad nos
atendemos fundamentalmente a los problemas biomédicos. El que domina la consulta es el profesional, sería un poco el modelo parecido al investigador que mira por un microscopio, y en este caso lo que he puesto en el microscopio es el paciente, que es el sujeto de estudio. Promueve una observación objetiva por parte del profesional y se tiene poca atención a los componentes de relación y comunicativos. Si nos planteamos la relación clínica centrada en el paciente, es la imagen especular, porque se promueve la colaboración y se intenta llegar a acuerdos. En este tipo de atención tenemos una consideración global del paciente. Intentamos llegar a él de una forma adaptada y haciéndole participar. Y las actitudes son las que favorecen la empatía y el apoyo. Es un estilo de consulta muy positivo que incluye también la educación para la salud y nos hace conscientes de que somos personas implicadas en ayudar al paciente, más allá de ser unos meros observadores mirando por el microscopio. Los elementos del método centrado en el paciente son, en primer lugar, hacer una exploración de la enfermedad y la vivencia que tiene. En esta exploración es muy importante cuidar la relación. Entonces, ahí nosotros valoramos la enfermedad y la dolencia. Intentamos entender al paciente integralmente, con promoción y prevención, y no solamente lo intentamos comprender como persona, sino también integrado en un contexto, su contexto familiar, su contexto social, laboral, etcétera, de forma que identificamos unos determinados problemas, según estos problemas fijamos unos objetivos y desarrollando unos determinados roles, encontramos un terreno común para tomar decisiones compartidas. Es muy importante saber que esto no es algo infinito, en el que el tiempo, los recursos no son aspectos a tener en cuenta, sino que tenemos que ser realistas sobre el tiempo y los recursos. ¿Cuánto puedo yo invertir en atender a este paciente cuando tengo que atender también a otros? ¿Y cuáles son los recursos que tengo que utilizar para favorecer la buena evolución de mi paciente, sin despilfarrar ni tampoco usar recursos de forma inadecuada? Cuando hablábamos de los roles, no todos los pacientes nos piden que nosotros seamos de una determinada manera. Hay algunos modelos que están muy denostados a día de hoy, como es el modelo paternalista. Pero, sin embargo, hay pacientes que demandan este tipo de rol de nosotros. Entonces, esto determina cómo tenemos que llegar a la toma de decisiones con ellos, basándonos pues, en el estado clínico y las circunstancias que tienen, también teniendo en cuenta sus preferencias y sobre todo basándonos en la evidencia científica que hay al respecto. Todo esto es lo que configura nuestra experiencia clínica, y entonces ahí ya podemos trabajar con nuestros pacientes de una forma determinada según lo que veamos que nos demanda. Si yo, por ejemplo, a un paciente que me viene con un reconocimiento de empresa con múltiples factores de riesgo cardiovascular, le pregunto que hemos visto que tiene muchos problemas y por cuál quiere empezar, si él me responde por el que usted quiera, que es el médico, pues a mí me está dando pistas sobre que quiere o desea un modelo de toma de decisiones más bien paternalista. Si a un paciente con una dislipemia yo le propongo tomar una estatina y me dice, bueno, y si en vez de tomarme la pastilla intento centrarme más en la dieta, yo ya entiendo que ese paciente quiere participar mucho más en su
en la toma de decisiones. Y ya para ilustrar un poco lo que hemos hablado, voy a presentar un caso clínico de una paciente que sufrió un infarto el año pasado y a la que atiendo en mi cupo médico. Entonces ella escribió en 2 folios todo lo que fue su recorrido a través del proceso asistencial, desde que llegó a la puerta de urgencias. Yo he intentado resumir solamente en esta diapositiva lo que ella cuenta. Entonces empezó a las 2:30 de la mañana con un dolor torácico, por lo que acudió a urgencias del hospital. Entonces allí pasó pues por lo que es habitual, el triaje, la evaluación pues, de análisis, radiografía, electro, etcétera. Y ella especifica que durante todo este proceso estuvo en un sillón. Esto me indica que para ella fue importante esta circunstancia. A lo largo de toda la noche pues, pasó por el servicio de urgencia y finalmente pues, fue encamada a las 7:30 de la mañana. A las 9:30 de la mañana se la ingresó en UCI y ella habla de que se le puso un medicamento para romper el trombo y que no fue efectivo, por lo que fue trasladada a la Risaca. Bueno, esta diapositiva nos habla de la importancia de la medicina narrativa como una forma de humanización de la asistencia, pues para entender cómo se siente un paciente pues a lo largo de un proceso que para nosotros puede ser corto, pues una guardia, y para un paciente puede ser pues toda una vida. Los síntomas que ella presentaba pues eran dolor torácico, ella cuenta la sensación de presión como de angustia y congoja, dolor en la mandíbula, y lo cuenta como cuando presionan muy fuerte los dientes y a la misma vez te duele la encía, y así también como dolor en la zona cervical. También en el codo izquierdo con hormigueo por todo el brazo y cambios de temperatura. Mucho frío, mucho calor y vómitos. Aquí es de resaltar la importancia de la escucha semiológica. A veces intentamos obtener muchos datos de los pacientes para guiar nuestro diagnóstico y hacemos muchas preguntas, a veces cerradas, con lo cual no damos tiempo a que el paciente pueda elaborar la expresión de su sintomatología. Cuando si lo dejamos hablar un minuto, quizá menos, nos dé una descripción muy exacta de sus síntomas que nos ayude mucho a diagnosticarlo. Los sentimientos que esta paciente narra es que, entre otros, es que al principio era intentar controlar mi cuerpo, pensando que me habían dicho que podía ser ansiedad y tenía que mantener la calma. Entonces yo aquí lo que traduzco es como una fase de negación del duelo, del encontrarse muy mal después de haber estado previamente sana. Habla también de la sensación de incomprensión, me produce impotencia. Y bueno, en este sentido es de tener en cuenta la importancia de demostrarle a la persona que estamos atendiendo que entendemos lo que le pasa. Por más que intentara controlar mis sentimientos, se me sumaba el miedo al separarme de mi pareja, con el que estuve toda la noche. Sabiendo que tenía a mi familia ahí, no sentía miedo. Aquí lo que leemos es la importancia de la humanización de la asistencia a los pacientes con problemas cardiológicos. Pues el estar acompañados, el tener el apoyo de su familia, porque al fin y al cabo los sanitarios andamos entrando y saliendo de la sala donde se encuentra el paciente, pero el apoyo de tener a alguien permanente es el de su familia. Y luego también comenta que todo el equipo puso su parte para hacer que yo estuviera bien, ya no solo con la enfermedad, sino personalmente, pues cuidándome, preguntándome, etc. Entonces yo aquí lo que leo fundamentalmente es la importancia de la compasión cuando atendemos a nuestros pacientes. Las cosas que le ayudaban pues era el trato cálido de la persona, la información con el mayor tacto posible,
el ver que se ponían o intentaban poner en tu piel, la empatía, el apoyo incondicional y la comprensión de familiares y amigos. Esto está recogido textualmente de como la paciente lo explicó. Entonces aquí lo que traducimos es la importancia del reconocimiento del otro, la importancia que tiene para un paciente que nosotros lo reconozcamos, la empatía, la forma de transmitirle lo que el paciente necesita saber, cómo informamos y luego los activos en salud que tiene el paciente, sus apoyos más allá de lo que es el ámbito sanitario. Las cosas que no le ayudaban, pues vuelve a ser el espejo de lo que hemos hablado previamente, pues la desinformación, el trato frío y distante, a veces casi displicente, y la incertidumbre, ese saber que estoy mal y no ser capaz de hacerme entender y que nadie me explique nada. Bueno, como conclusión, pues cuando atendemos a un paciente con un problema cardíaco, como en otros muchos problemas, pues en primer lugar tenemos que reflexionar sobre cuál es nuestra actitud. Si tenemos una actitud con un espíritu motivador, en el que consideramos si estamos en un medio colaborativo, hasta qué punto yo considero que el paciente que tengo delante es un experto en sí mismo. Nosotros como profesionales somos expertos técnicos, pero la persona a la que tenemos delante también es un experto. De qué forma nosotros somos capaces de aceptarlo como es. No quiere decir que lo aprobemos, no quiere decir que nos llevemos bien, pero el aceptarlo con sus problemas, con sus expectativas, con sus miedos, etc. Y luego también si en esa actitud hay evocación, si lo que yo me planteo es ayudar a esa persona a que saque adelante sus propios recursos para conseguir los cambios en estilos de vida, la adherencia al tratamiento, un abordaje positivo de su problema, que no le amargue la vida para siempre. Y por último, otro componente de esa actitud motivadora, que es la compasión, no como lástima, no como pena desde una perspectiva pues religiosa, sino desde el entendimiento de la persona y de ponernos a su lado para ayudarle. Aparte de nuestra actitud, tenemos que ver cómo establecemos la relación, si hemos sido capaces de establecer un rapport, si estamos en sintonía con la persona, si hemos llegado a puntos comunes. Y a esto se llega pues desde la honestidad y la curiosidad. Si hemos sido capaces de decir, bueno, a ver, esta persona que yo la tengo etiquetada de determinada forma, si ha cambiado, si tiene interés en seguir adelante, hasta dónde está dispuesta a modificar su conducta para llegar a metas más saludables. Es muy importante que delimitemos los motivos de consulta cuando establecemos la relación. A veces nosotros nos fijamos como objetivos más importantes unos que tienen que ver poco con las expectativas que el paciente nos trae. Y todo esto en un ambiente de cordialidad, en donde evitemos los antagonismos. A veces los pacientes nos plantean cuestiones que ya sabemos que no son posibles, pero si de primeras decimos no, ya es muy difícil que ese encuentro clínico pueda llegar a buen puerto. Y luego ya finalmente, pues cómo informamos. Si hemos llegado a una forma de hacerlo personal, en referido al paciente que tenemos delante, pues sabiendo o explorando lo que él ya sabe, para trabajar sobre esos conocimientos, el hacerlo de forma adaptada. No podemos hablar de una
de una determinada forma muy coloquial con un paciente que tiene un nivel sociocultural alto y que nos exige otro nivel de información. Tampoco podemos informar a una persona que no sabe leer ni escribir. Yo todavía tengo en mi cupo algunos pacientes así, cada vez es algo más anecdótico, pero es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de explicarlos. Y luego, resaltando la importancia de lo que transmitimos, el no irnos por temas transversales o paralelos que hagan que la persona se disperse y no capte lo más esencial del mensaje. Y luego es fundamental que lo hagamos de forma bidireccional, que demos lugar a que esta persona nos pueda preguntar, podamos resolver sus dudas, etc. Y ya por último, me quiero detener en el tema de las malas noticias, porque no siempre dar una mala noticia es avisar a una persona o notificarle que tiene un cáncer, ni que su pronóstico de vida es corto, etc. En cardiología, con frecuencia, tenemos que dar malas noticias a los pacientes cardiópatas, desde una insuficiencia cardíaca hasta una fibrilación auricular, una angina, etc. Son diagnósticos quizás de los más frecuentes y menos espectaculares para los cardiólogos, pero sí que somos conscientes de hasta qué punto hay noticias que cambian totalmente las expectativas y los proyectos de vida de nuestros pacientes. Entonces tenemos que cuidar una serie de cosas que son fundamentales, tal y como veíamos en el caso clínico previamente. Conviene hacerlo en un espacio reservado, frente a hacerlo en sala de espera y pasillos. Nuestro trabajo, nuestro ritmo de trabajo, nuestra prisa nos lleva a veces a dar las malas noticias en los sitios más insospechados. Es importante que cuidamos esto en la medida de lo posible. Utilizar un lenguaje claro y sencillo. Los tecnicismos y nuestras jergas médicas, que para nosotros son meridianas de claridad, no lo son tanto para los pacientes. A veces les estamos diciendo las cosas y los vemos con una cara de estar en otro sitio. Yo a veces me pregunto hasta qué punto llega el shock por lo que le estamos diciendo y hasta qué punto por la forma tan técnica y tan incomprensible en el que lo hacemos. Es importante también hacerlo en el centro sanitario y no por teléfono. A mí ahora esto me está planteando algunas dudas, fundamentalmente por lo de la consulta no presencial. Luego muchas veces tengo que avisar a mis pacientes por teléfono del resultado de esa resolución de consulta. Y bueno, cuando es una noticia más seria, pues le digo que se venga mejor al centro. No sé si eso les hace sentirse más tranquilos o les genera todavía más ansiedad. Bueno, lo voy a seguir investigando. Es muy importante que contengamos las emociones y no culpabilicemos a los pacientes. A veces esa frase, si hubiera venido antes, si hubiera dejado de fumar, eso no ayuda al paciente. Tampoco es muy bueno el dar seguridades prematuras, porque esas seguridades prematuras no tranquilizan a nadie, ni siquiera nos tranquilizan a nosotros. Cuando decimos aquello, no se preocupe que no va a pasar nada, no va a pasar nada, vamos a verlo. De ahí la importancia de ir informando a lo largo del proceso y por etapas, manteniendo siempre la esperanza y desde la compasión que hablábamos antes. Tampoco es bueno dar demasiada información, sino ir dándola de forma progresiva. Y tampoco es bueno mentir deliberadamente, ¿vale? Una cosa es mantener la esperanza
y otra cosa es mentir para que el paciente no se preocupe. Nosotros tenemos que dar la información y el tema de la preocupación no se lo podemos evitar. Y ya bueno, por último, como un ejemplo, quiero plantear el tema del consentimiento informado. Con el consentimiento informado nos damos cuenta hasta qué punto tenemos que ser flexibles y adaptados a la persona que tenemos delante. Es importante que revisemos nuestros formularios de consentimiento informado, pues para saber hasta qué punto son beneficiosos o favorecen la buena elaboración de los procesos patológicos en cardiología para los pacientes. Por ejemplo, en este caso de una viñeta de Mónica Lalanda, vemos que el paciente se plantea en primer lugar, me han explicado el procedimiento, ese es el hecho, pero luego viene el pero. Es algo tan complicado que apenas he entendido. Me han hecho partícipe de las decisiones, pero yo no estudié medicina. Me han contado los riesgos y las complicaciones, pero ahora lo que estoy es muerto de miedo y aterrorizado. Y me han hecho firmar un papel y para que el médico se quite responsabilidades si va mal. Bueno, un ejemplo de cosas que tenemos que revisar. Y bueno, ya después, finalmente, quería daros las gracias por vuestra atención. Espero que esta sesión haya servido para que reflexionemos sobre lo que hacemos cada día, porque la rutina muchas veces nos lleva a hacer cosas de forma automática. Nos creemos que esa es la forma buena de hacerlo y por eso lo hacemos, con la mejor intención. Entonces, el revisar nuestra conducta todos los días, igual que hacemos con nuestra formación técnica, igual que nos formamos en nuevos anticoagulantes, en nuevos protocolos, etcétera, pues revisar qué cosas hacemos en el día a día que son buenas para los pacientes y cuáles necesitaríamos mejorar. Así que muchísimas gracias y esta frase me parece muy importante para los tiempos que vivimos, en los que tenemos que ajustar las velas para seguir dando lo mejor de nosotros y atendiendo a nuestros pacientes lo mejor posible. Muchísimas gracias.